Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre saludamos así desde Antroposofía para todos debido a la enorme cantidad de público que nos está acompañando en estos momentos y en todas y cada una de nuestras reuniones. En nombre del grupo le damos a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Vamos a tocar temas profundos y quizás un poco como para ponernos, para prepararnos debidamente, quizás con imágenes que nos puedan ayudar para escuchar la charla que vamos a tener. Voy a proceder a leer algo que muchos lo conocen como un mantra, pero parecía que en realidad es un resumen de una conferencia dada por Steiner. Y dice así: en esta era de Micael, tenemos que erradicar del alma todo miedo y temor de lo que el futuro pueda traer. Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos y sensaciones con respecto al futuro. Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad para con todo lo que pueda venir. Y solo tenemos que pensar que todo lo que viniese nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si nos falta el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Bueno, nos acompaña hoy Miguel Ángel de Marchi. Miguel Ángel de Marchi ha nacido en Santa Fe, capital, en el año 1943. Es contador público nacional. En el año 1980, precisamente en el mes de junio, se radicó en La Cumbre, Córdoba, en cuya cercanía inició, junto con Gloria Lorente, en 1982, uno de los primeros emprendimientos en los que se practica la agricultura biodinámica. Estamos hablando de la granja Los Jardines de Yaya. Miguel es socio fundador de la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica, AABDA, de la cual su primera presidencia ha estado a cargo de Gloria. Aún es directivo de la misma. Miguel es docente de los módulos de formación en esta disciplina, la agricultura, y relacionado con la antroposofía está desde el año 1981, dedicándose actualmente a su práctica y al estudio. Y además participa de numerosos grupos de estudio, talleres y cursos. Está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida, Miguel de Marchi. Bienvenido, te voy a pedir si por favor podés reactivar tu audio. A ver, ahí estás. Un abrazo a todos. Veo caras conocidas, me da mucho placer estar acá, pero también mucha responsabilidad. Esto no se cura con la edad, así que bueno, gracias Sergio por la invitación. Por favor, nosotros es un gran honor que hoy nos estés acompañando. Y bueno, estamos en momentos muy, muy especiales. Siempre estamos un poco mencionando esto al principio de estas reuniones porque realmente toda esta cuestión que se está generando alrededor nuestro, en torno nuestro, realmente es un momento, como lo veníamos conversando hace un momento, de tomar plena conciencia todos y cada uno de nosotros de todo lo que nos pasa, porque si no, parecía ser como que alguien hubiera dejado abierto una especie de ventanal y por ese ventanal
puede llegar a filtrarse un viento helado que puede convertirse en una especie de, como de huracán, si realmente no estamos muy bien plantados en esta tierra. Entonces, un poco para hablar de eso, el título de esta charla que vamos a tener es El devenir humano y las fuerzas cósmico-telúricas, porque realmente vivimos en esta tierra y estamos rodeados de lo que es lo cósmico que está como, digamos, rodeando este planeta, y es algo que está todo el tiempo actuando, interactuando con nosotros o sobre nosotros, o alrededor nuestro. Entonces, pasamos por un momento como de encrucijada, y en esta encrucijada más de uno ha podido plantear esta pregunta, que es una de las primeras preguntas que te haría Miguel, ¿no? Porque lo he escuchado de muchas de nuestros seguidores. ¿Se podría decir que estamos en estos momentos frente a un momento así como que podría definirse como apocalíptico? ¿Vos cómo ves esto así, Miguel? Bueno, en principio te diría que sí, pero esto hay que aclararlo profundamente. Y para descolocarte a vos y descolocarlos un poco a todos, yo voy a empezar con una apertura mencionando 3 temas. No me voy a olvidar de la pregunta, no se preocupen. 3 temas que pareciera que son desconectados del tema. Ustedes después verán. Yo lo que pretendo con esto es que sea algo bien interactivo en el sentido de que, y si ustedes tienen ahí papel y algunos lápices de colores o no, vayan dibujando, vayan haciendo imágenes, porque vamos a trabajar muchísimo con imágenes. Y ya van a ver por qué es necesario en esta época en la cual el ser humano está atacado con imágenes, trabajar con imágenes. Y bueno, la pretensión es, ustedes vienen con un bagaje anímico determinado, en los más de 100 que están, además los felicito porque este no es un tema para convocar multitudes precisamente. Pero bueno, los felicito. Ustedes traen un bagaje anímico determinado y se van a encontrar con lo que escuchen de Sergio y lo que escuchen de mí con una invitación a ampliarlo, no a cerrarlo, ¿no? A ampliar. La antroposofía tiene ese gesto permanente, permanentemente está invitando a ampliar porque ella viene amplia. Y la primera imagen es un relato de uno de estos pioneros increíbles del siglo XX, que se le ocurrió ser el primer ser humano que iba a cruzar volando el océano Atlántico. ¿Se acuerdan de Charles Lindbergh? Creo que hay hasta películas filmadas al respecto. Y el tipo se hizo hasta su avión, porque claro, no había una industria ya desarrollada. Además, no creo que hubiera confiado en nadie. Y viajó solo. Y él cuenta después, cuando aterriza 33 horas después en París, cerca de París, ¿dónde habrá aterrizado, ¿no? El tipo este? Y él cuenta que cuando llevaba más o menos 20 horas de vuelo con un frío que debe haber sido tremendo, mucho viento, ruido atronador, cambios de temperatura, o sea, condiciones límite para los sentidos sería. Y él casi seguramente estaba convencido de que podía morir en cualquier minuto. Y tuvo una vivencia, él lo cuenta,
Y él razonó, como si fuera un razonamiento de toda lógica, qué inútil había sido traer su cuerpo físico a ese vuelo. Y lo razonó desde la lógica. Cuando aterrizó en Francia, seguía convencido de ello, de la inutilidad de haber llevado su cuerpo físico. ¿Por qué me tomé el trabajo? ¿Qué le había ocurrido? Preguntas, ¿no? Podemos atribuirlo simplificadamente a un, digamos, delirio ocasionado por el agotamiento y el estrés. Claro, hay situaciones límite donde el cuerpo está a punto de separarse de sus instancias superiores, ¿no? Nuestra muerte física consiste en eso, pero acuérdense de cómo bautizaba Juan. O sea, Juan los llevaba precisamente a ese límite para poder tener una visión del mundo espiritual. Porque también Lindbergh razonó diciendo que podría haber hecho el viaje sin levantar vuelo siquiera. Él se da cuenta de esto, de que con sus instancias superiores podía haber ido a París. Cualquiera de nosotros cuando agarra el celular y habla con Beijing, está en Beijing. No está ahí, en el celular. Cuidado porque los chicos cuando lo ven al padre, lo captan pero así al toque. Siempre recuerdo la anécdota de un tutor de secundaria que le dice a un alumno con un problema serio, pero ¿por qué no lo consultas con tu papá? No, dice, mi papá no está, y hace el gesto del celular. Y es verdad, el casi adolescente percibe que el padre no está. Y entonces la pregunta surge con esta anécdota de Charles Lindbergh, ¿no? De qué clase de ser humano estamos hablando. Ahí hay como una polaridad por un lado, pero también una contraposición sería, vamos a decirle así por un momento, una contraposición entre instancias superiores, o sea, cósmicas, y terrenales. La segunda que quiero traer, que es un poquito más breve, esta fue la más amplia, a ver los que han accedido a la lectura de Ciencia Oculta. Si yo les pregunto de golpe, ¿en qué lugar del capítulo 4? Los que todavía no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, porque ya se van a enterar. Pero los que suponen que han leído y conocen Ciencia Oculta, ¿en qué lugar del capítulo 4, de ese famosísimo capítulo donde está el relato de la evolución, no solo del ser humano, que fue la primera idea, ¿no? Bueno, el antiguo Saturno, ¿no? ¿En qué lugar está mencionado el hombre nonagenario, o sea, las 9 instancias que porta el ser humano? Más de uno creo que se va a llevar una sorpresa, porque yo también me la llevé en mi momento. Está en el primer párrafo. Los invito después a que lo lean. Bueno, empieza ese capítulo, que son 160 o más páginas, ¿no? Diciendo que el hombre posee el cuerpo físico, el etérico y el astral, y el yo, dice inmediatamente, trabaja dentro de los otros 3 miembros y los transforma. Pero inmediatamente en la frase siguiente
él nos dice que en virtud de esa transformación se generan las tres instancias del alma. El alma sensible, racional y consciente. Y termina diciendo que en un escalón superior se forman el yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre espíritu. Después en el chat pueden hacer este acto de reconocimiento a los que le ha dado alguna vergüencita, pero está bien, este sentimiento de vergüencita es muy, muy necesario en antroposofía. Y el tercer tema ya nos mete un poco más en esto, aunque ya con esta imagen de ciencia oculta ya estamos hablando de esta polaridad cósmico-terrenal. Fíjense qué notable, porque la antroposofía, cuyo nombre significa ser humano, si uno va hasta el fondo, ¿no?, del significado, es una pero de las poquísimas. Yo cuando digo la única, alguien se me enoja, pero es la única para mí, yo todavía no conozco otra, entonces lo digo con esa tranquilidad. Es la única concepción que yo conozco, y ojalá que me desmientan. Yo realmente estaría esperando ansiosamente que se me muestre otra, donde se unen tan en profundidad lo más alto posible de lo cósmico estelar con lo más profundo, con las profundidades más oscuras e insondables de la Tierra. El año pasado tuve el privilegio de estar en México en el encuentro de las Américas de Biodinámica y me encontré con quien era el invitado principal, Denis Klosek, alguien que se define a sí mismo como buscador de las alquimias necesarias, le pude decir así hablando en mi inglés pésimo, y un poco lo aceptó, para rescatar, ¿para hacer qué? Porque, ¿qué significa esto de la alquimia? Para rescatar, decía él, a la materia del sufrimiento profundo en el que está encantada para la humanidad. O sea, está consagrada a ella. Voy a volver con esta idea, así que ahora la dejo, porque lo que más quiero traer en este momento es cómo él, hablando de su compañera, que por 25 años estaba ya a cargo de un jardín de niños pequeños en Estados Unidos, su compañera él describe el trabajo de su compañera y lo dice en 10 palabras, que para mí resultaron geniales. Dice, mi compañera en su trabajo está nadando en un sentimiento de que todo va a estar bien. Y después aclara que él lo dice así porque en eso radica la creatividad. Y a mí me tomó en ese momento, que estaba trabajando yo fuertemente con imágenes de las atmósferas. No solo las atmósferas, que no tanto de esas de las convencionales, ¿no?, sino de las atmósferas espirituales que cada uno tiene que generar, empezando por sí mismo, en su familia, en sus ámbitos, en sus grupos de trabajo. Así que inmediatamente se me unieron esas dos cosas y me vi ante una nueva definición de acto pedagógico. Un verdadero acto pedagógico es crear a cada instante la atmósfera, esto se lo agrego yo,
para que el corazón sienta que todo va a estar bien. Futuro. Esto lo podemos pensar como un devenir. Y si nos animamos, miren, nos podemos definir así hasta a toda la pedagogía Waldorf. Pensemos nomás cómo Steiner la define como un intento de salvación. Usa ese término de salvataje hacia el niño, para que en un determinado momento de su vida adulta le pueda ocurrir algo muy grande. O sea, para que se haga realidad aquel sentimiento de que todo va a estar bien. También voy a volver a esto, lo voy a cortar acá, porque si no, no entramos en el tema. Pero voy a volver, y si no, si alguno se puede anotar alguna preguntita ahí calentita, después la desarrollamos. Y les decía al principio, entonces ahora sí voy a contestar la pregunta de Sergio, pero primero digo y reitero que vamos a trabajar con imágenes, porque en estos momentos estamos seriamente atacados, seducidos, tentados, y hasta yo diría conquistados desde las imágenes. ¿Y cuál es el ataque frontal? ¿Cuál es el efecto, digamos, de ese ataque frontal? Y esto no es por el advenimiento de la instantaneidad del WhatsApp. Esto viene ya de bastante tiempo, pero ahora, por supuesto, se ha hecho ametralladora. Y no es casualidad que estemos atacados desde ese flanco. ¿Por qué? Porque se le impide así, de esa manera, a nuestro corazón que pueda unir mente pensante con voluntad creadora. También voy a volver sobre esto, pero me voy a la pregunta de Sergio. Claro que estamos en un momento apocalíptico, lo cual es decir que estamos en un momento de la revelación de nuestro devenir. Es una de las peores palabras, de las palabras peores usadas en cuanto a su significado, la palabra apocalipsis. Entonces, ¿qué significa estar en un momento donde yo diría que está comenzando una época apocalíptica en este sentido correcto que estamos diciendo? Porque estamos en un momento crucial de tomar serias decisiones en ámbitos muy, muy esenciales para el ser humano, que de no tomarse en la medida correcta, en algunos casos pueden resultar sin retorno. No porque sea el final del mundo, cada uno después de todo esto va a tener que sacar sus conclusiones, porque no va a haber tiempo de desarrollar tanto detalle que se pueda generar acá, ¿no? Bueno, yo a este tema lo dejaría acá, porque podríamos estar hablando toda la hora de lo que significa, por ejemplo, la encarnación masiva de almas micaélicas, que está prometida, prometidísima desde la antroposofía, y que verdaderamente está ocurriendo. Basta hablar con maestras de jardín de hace 10 años a esta parte y están azoradas de la diferencia de preguntas y de comentarios y de comportamiento de niños, ¿no? Y eso
que el niño también está seriamente atacado con imágenes, antes de tiempo e inapropiadas para el niño. A pesar de eso, ¿no?, son almas que vienen, como cada uno de nosotros, también a establecer una relación muy especial con algo que se la entiende como un método, como un sistema, como 350 tomos de una obra genial, de un tipo bárbaro. Pero no, la antroposofía no es eso. La antroposofía es un ser espiritual. Y nosotros venimos ardorosamente desde el mundo espiritual a establecer una relación espiritual, pero como seres humanos encarnados, porque la tenemos que encarnar con el ser de la antroposofía. Bueno, el desafío que la misma antroposofía propone va justo en el sentido contrario al de esta sucesión de imágenes que no dan tiempo ni siquiera a registrarla. Va en dirección de generar una especie que yo le llamo una superdigestión anímico-espiritual. Incluso la obra de Steiner está plasmada por él desde este gesto. Él hay temas que confiesa que lo llevó 3 décadas al dormir. Casi yo no se lo creo tanto, porque da ganas de no creerle. ¿No? Es tan pero exageradamente, digamos, extremo, que da ganas de no creer. Uno se siente en ese momento totalmente incapaz de hacerlo. Sin embargo, si uno tiene esto que también Steiner nos pide de la perseverancia y la paciencia, se va a dar cuenta que es a la medida del hombre que devendrá. Y ahí ya, pensar esto ya a nosotros nos puede hacer cambiar hasta la sensación que tenemos construida de nosotros mismos, que es el punto de partida de cambiar la imagen que tenemos del otro ser humano. Cuidado con esto, porque no hay otro punto de partida. Si yo no me autovaloro, no voy a poder valorar nunca al ser humano que tengo ante mí. O sea que lo que recibo como información o sabiduría, aún desde la antroposofía misma, desde su contenido, es lo que yo tengo que llevar a una digestión anímico-espiritual, hacerla mía. No es necesario que yo sea clarividente. Yo puedo entender la antroposofía con mi pensar, pero no como una imagen que va a venir a ser reemplazada por la siguiente. Y acá está una de las, claro, complejidades que nos propone la antroposofía. Nosotros no vamos a agotar el camino antroposófico en una vida. Además, casi todos sabrán, de paso Sergio me va a tener que aclarar si el ciclo este se llama Antroposofía para todos los que la conocen o Antroposofía para todos los que no la conocen, porque no me queda claro. Para los Pero que la yo voy a conocen. suponer que de los 166 que hay, 160 la conocen. Entonces ustedes sabrán, como buenos antropósofos, que nosotros trabajamos muchísimo más en la vida, la supervida entre muerte y nuevo nacimiento, en lo que ocurre en la Tierra, que acá. O sea,
Pero las imágenes que nosotros tenemos que hacer realidad acá en la Tierra a través de mi conciencia individual, no lo vamos a poder hacer allá. Esto lo tenemos que llevar desde lo terrenal, desde lo encarnatorio. ¿Puedo seguir, Sergio, o querés hacer alguna pregunta que a lo mejor sí, debes tener alguna ahí? Alguna tengo, sí, Miguel, sí, te he pedido permiso para Uy, no preguntar. te escucho yo, ¿vos sabés? A ver, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? A ver, tratar Ah, de... sí, 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 Ahí me estás escuchando, ¿verdad? Por si no, voy a perfecto. tomar el micrófono, ahí va. No, pues lo que te quería preguntar, Miguel, porque quizás un poco tomando, sí, lo que bien decís, antroposofía para todos en realidad fue pensado como antroposofía para todos, ¿no? Una vez un euridista curativo me dijo, lo mejor que le puede pasar a la antroposofía es quizás ponerse en una especie de frontera, donde sobre las espaldas o sobre los hombros están todos los que ya conocen la antroposofía y al frente los que nunca escucharon nada sobre esto. Entonces, eso es lo mejor que nos puede pasar. Una de las primeras cosas que yo querría preguntarte, y un poco parafrasea y redondea lo que nos estabas haciendo mención hace un momento, es, y poniéndome un poco en el lugar de la persona que, bueno, no sé si hoy o hace poco empezó a hablar de antroposofía, ¿cómo es que operan estas fuerzas planetarias, estas fuerzas estelares sobre el ser humano? Algunos escucharon nombrar algo sobre la carta natal, digamos, sobre el horóscopo, sobre la astrología. ¿Esto es más o menos parecido o hay alguna otra cosa que se le diferencie? Porque una cuestión que una vez yo escuché, digamos, en realidad leí sobre digamos, una de las series de conferencias de Rudolf Steiner, él decía que cuando un ser humano se está formando en el materno, si únicamente recibiera la influencia de la luna, tendría como cabeza una esfera perfecta, dijo él, si no hubiera otra influencia que la de la luna. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Hay una influencia y un efecto plasmador? Bueno, esto se trabaja, ¿se escucha bien? Esto se Perfecto. trabaja profundamente en la biodinámica y por supuesto en toda la antroposofía, pero yo tengo previsto decir algo al respecto, pero lo puedo contestar ahora perfectamente. Cuando, cuando hablamos de fuerzas planetarias y fuerzas estelares o solares, el Sol tiene una triple condición. El Sol puede actuar en su faceta lunar terrestre como propiamente Sol, o sea, considerado el centro de nuestro sistema planetario. Si a nosotros nos encontraran en el espacio interestelar navegando allá un ser que no sabe de dónde somos y nos preguntara, nosotros le deberíamos contestar que somos del sistema solar, porque en realidad nosotros vivimos en esas esferas en un, digamos, microcósmicamente todas las noches. Si dormimos bien, todas las noches. Pero macrocósmicamente, cuando hacemos el paso del umbral, nosotros seguimos viviendo sin ya cuerpo físico y etérico y llegado el momento hasta sin cuerpo astral, en las esferas correspondientes hasta llegar a lo que Steiner llama la medianoche cósmica. Lo que no está casi nunca aclarado es de qué se tratan esas fuerzas.
Y en realidad son actividades purísimas, completísimas, de entidades jerárquicas, o sea, jerarquías espirituales creadoras. En ese sentido, nosotros es verdad que somos polvo de estrellas, pero polvo es una palabra todavía grosera, al lado del, porque estamos hablando de fuerzas espirituales puras. Las fuerzas espirituales están permanentemente transirradiando la substare, o sea, la mater, la materia. Son fuerzas que, si vamos a lo más altos, son las llamadas fuerzas del Padre, las fuerzas conformadoras. Y decía que en biodinámica esto se trabaja muchísimo, porque Steiner lo que percibe cuando va a dar el curso de agricultura a Coverbeach es que precisamente las plantas habían perdido la capacidad de recibir esas fuerzas que son las que harían que el alimento que consumimos nos permita volver a lo divino. Se lo digo al revés. Nosotros no podríamos aspirar a volver a lo divino comiendo alimentos de plantas, porque nosotros comemos plantas en todas circunstancias. Cuando comemos carne animal estamos comiendo reino vegetal transformado. De plantas que no son capaces de captar esas fuerzas. Y acá estaría la explicación del por qué en el centro de la biodinámica están los preparados biológico-dinámicos, no como polvitos mágicos como algún ecologista escribió alguna vez, pero no importa, a nosotros esas cosas no nos pueden molestar. Y tampoco como un sortilegio, sino como algo elaborado por la voluntad, y voy a usar un término peligroso en este momento de la charla, pero lo uso a conciencia, con voluntad crística por parte del agricultor, que está consagrado a poder devolver a la tierra esa sensibilidad. Y la pregunta es, ¿y por qué le pasó eso a la sabia naturaleza? ¿Cómo no era que la naturaleza era sabia? Sí, es sabia, muy sabia. Ahriman también. Inteligentísimo. Pero la sabiduría de la naturaleza no porta la libertad. Está impedida de eso por razones casi obvias, aunque esto es un tema en sí mismo. El ser humano tiene un problema muy grande con la materia. No la puede comprender desde el pensar de vigilia, ni siquiera desde el pensar imaginativo. Se necesita llegar a la idea, al pensar intuitivo, para empezar a comprender lo que ocurre con la materia. Un poco se relaciona con lo que decía el querido Denis en esto que mencioné al principio, ¿no? Que la materia está sacrificada, está en un proceso de sufrimiento, pero claro, uno puede decir, bueno, está donada, sí, qué bien, se ha donado al ser humano, sí, pero esto tiene que cambiar precisamente a partir del ser humano, porque si no, la Tierra no va a poder pasar felizmente a su nueva encarnación. Nosotros llevamos 4 encarnaciones como, digamos, planeta.
Pero la Tierra, más que un planeta o que un cascote en el cosmos, es un ser espiritual. Entonces tiene que pasar a una nueva encarnación, ahora con la humanidad consciente. Pero si la humanidad sigue encantada y conquistada por los pensamientos materialistas, la Tierra se nos muere antes de tiempo. Claro, para pasar a una nueva encarnación hay que morirse, uno podría decir como razonamiento. Sí, está bien. Pero hay formas y formas. Es muy distinto la situación de un difunto que pasa el umbral de la muerte física, atiborrado de impulsos materialistas, de pensamientos materialistas, de aquel que, como pudo, a su medida, a la medida de su propio destino, pudo ejercitarse en pensamientos espirituales. Totalmente distinto. Los niños están naciendo con rostro melancólico, advierte Steiner en un ciclo de conferencias. Y lo atribuye a eso. Hay un momento de entrecruzamiento en las almas que van proveniendo de la innatalidad con las almas que van partiendo al atravesar el umbral de la muerte y se encuentran con una proliferación, y Steiner lo analizó en menos de una década, pudo hacer la comparación. Y usa la palabra melancólico en el sentido de, uy, ¿dónde me metí? ¿No? Porque esas almas que están reencarnando tomaron una decisión de reencarnar. Ya vienen con la familia elegida, ¿no? Uno podría hacer de todas estas imágenes, yo los invito a que se la hagan a la medida que puedan y quieran, obviamente. Bueno, entonces, sí, hasta ahí, Sergio. Hasta aquí. Creo que es demasiado, porque es un tema demasiado amplio, pero creo que está bien hasta ahí. Sí, de alguna forma, entonces, como bien decís, toda esta cuestión así planetaria, la cuestión estelar, nos está influenciando en todo momento, ya sea en la vida como en la vida entre la muerte y un nuevo nacimiento. Inclusive, como también bien decís, atravesamos estas esferas con distinto grado de conciencia según lo que cada uno de nosotros podamos alcanzar en esta vida, evidentemente sí. Te agradezco el comentario y te interrumpo ahora porque esto lo debería haber dicho, se me quedó en el camino, de que lo planetario tiene un rango muy menor, vamos a decir, con respecto a lo estelar. Para no ser antipático lo digo al revés, lo estelar tiene un rango muy mayor con respecto a lo planetario. Pero hay una organicidad, y esa organicidad la dan precisamente las jerarquías espirituales. Ustedes sabrán que hay 3 rangos de jerarquías. La tercera es la que está más trabajando con el ser humano. Tanto que cuando yo pienso, hay un ángel que está pensando conmigo, mi ángel, por supuesto. Y si yo puedo elaborar un sentimiento, que elaborar un verdadero sentimiento no es cualquier verdura, elaborar un sentimiento, hay un arcángel que está acompañando ese proceso. Y si yo puedo lograr un obrar consciente, de
poder ser consciente de la finalidad que tiene mi acto en la tierra, me está acompañando un arcángel. Y en este momento evolutivo, a Micael lo podemos ya considerar arcángel, por todo lo que ha realizado, ¿no? Micael es verdaderamente una epopeya, porque es el que permite que la humanidad, ahora siendo portadora de los pensamientos cósmicos universales, los pueda matar, pero a su vez resurrectar. Nosotros necesariamente tenemos que matar lo viviente de un pensamiento cósmico universal. Imaginen. En las palabras de la antroposofía uno puede seguir explicando, pero siempre en última instancia va a estar la imaginación que uno haga del concepto que se está trabajando. O sea, por eso Micael ahora es el espíritu del tiempo. No estamos en la época de Micael en cuanto a su regencia como arcángel, ¿no? Los arcángeles aparecen mencionados por primera vez también en Ciencia Oculta, bastante al principio de ese capítulo 4, y ustedes recordarán cómo, los que han leído Ciencia Oculta, que me imagino que son de los 174, por lo menos 170 lo deben haber leído. Bueno, ahí es la primera vez que lo menciona. Él viene hablando que los arcai, o sea, los espíritus del tiempo, eran los que portaban la yoidad en ese antiguo Saturno. Eran, entre comillas, esto, hombres, dice, en el antiguo Saturno. O sea que uno se puede imaginar que el arcángel no era ni hombre. Recién va a ser hombre, o sea, portar la yoidad en el antiguo Sol. ¿Y qué hacen esos arcángeles? A partir de los primeros atisbos de una actividad interna, así lo describe Steiner, hasta ese momento el antiguo Saturno era puro reflejar, era toda actividad externa, ¿no? A partir de esa actividad interna genera el primer, digamos, la primera germinación como idea de nuestros órganos sensorios actuales. Yo me imagino siempre que el principal de esos arcángeles, todavía no hombres, era Micael. Yo me lo quiero imaginar así. No lo dice Steiner, no lo aclara esto. No sé si no, por lo menos yo no me he encontrado con eso en otro momento de la hora, pero me resulta de toda lógica pensarlo de esa manera. Si no, tengo que pensar que Micael empezó a los codazos después, ¿no? Con otros arcángeles para ganarse ese sitial de ser el principal de los arcángeles. Y es el que primero, y Steiner lo dice con estos términos en una de las cartas micaélicas, vislumbra, dice, en un recodo del cosmos a una humanidad. Y a partir de ese momento en que es el único que se da cuenta de que ahí hay algo como una humanidad. Y se hace cargo. Bueno, sí, ahora sí, hasta acá, porque si no nos quedamos con este tema y creo que puede haber otras cosas. Bueno, es bueno, digamos, muy bueno entrar en tema y quizás dejarlo en algún momentito como ahí, como que
todo esto que nos está moviendo y conmoviendo al escuchar tus palabras, Miguel, nos da la posibilidad de que todavía se siga, ¿no? Se siga como haciendo su decurso en cada uno, sin terminar de plasmar idea, porque bueno, plasmar idea es ya, digamos, no coartarle incluso la posibilidad a lo que se pueda llegar. Pero es muy interesante esto de ver así, ¿no? Tal cual como bien lo decís, y también tener en cuenta que, bueno, así como están las influencias cósmicas, están las influencias telúricas. Entonces, una de las primeras cuestiones aquí que me gustaría preguntarte es, ¿considerás, porque lo dijiste, lo has mencionado, considerás que la Tierra, ser vivo, está enfermo porque se enfermó así per se o por el obrar humano en función a la libertad del ser? Me voy a permitir, ¿Cómo sí, surgió esta oscuridad, entre comillas, en la Tierra, ¿no? me voy a permitir hacer un puente. A ver. Yo creo que para trasladar ahora a lo práctico, a lo cotidiano, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, yo lo centraría en tres preguntas. ¿Me puedo pensar como ser cósmico terrenal en devenir? ¿Me puedo sentir como ser cósmico terrenal en devenir? Y la más difícil es, ¿puedo obrar como ser cósmico terrenal en devenir? Y miren, esto es realmente preocupante porque si en una sola de esas tres la respuesta es no, estamos teniendo una imagen parcializada del ser humano. O sea, trabajamos internamente con esa imagen parcial del ser que no puede, ni podrá. Ahora se está tratando filosóficamente de pasar a una época de lo que se llama el poshumanismo, donde el ser humano no va a ser necesario. Cuidado con esto, porque ya está instalado como pensamiento filosófico, claro, materialista, sí. Y esas son las fuerzas, ya que las menciono, que han llevado al endurecimiento. ¿Acaso nosotros hemos satisfecho, así en líneas generales, la preocupación de Steiner allá cuando le preguntan y vuelve del curso que por qué a las personas le faltaba la voluntad de llevar a la práctica todo lo que él ya había dado? Y él contesta, es un problema de alimentación. Para nada lo hemos solucionado. Al contrario, estamos comiendo cada vez más Ahriman con un espíritu luciférico. O sea, sin tener una plena conciencia de lo que estamos haciendo en el mero acto de comer. La tierra ansía ser comida por el ser humano, transformada. Nuestra digestión es el más precioso proceso de transformación que puede hacer el ser humano, pero va a ser precioso en serio cuando lo haga consciente. Nosotros, no me voy a meter ahora tanto con ese tema, pero ese puente lo quiero completar con un mantra de Steiner que es preciosísimo. Y que me lo anoté porque viene a la cuestión del tema en sí, ¿no? Escuchen esto. Puente es el ser humano entre lo pasado y el ser del futuro. El presente es instante, pero instante como puente. Alma deviniendo espíritu, en envoltura de sustancia, que es del pasado. Espíritu deviniendo alma,
germen en brisnas en camino hacia el futuro. Palpa lo futuro a través de lo pasado. Confía en lo que deviene a través de lo que llegó a ser. Toma al ser en devenir. Toma lo que será en lo que está siendo. Bueno, la situación de la humanidad en este proceso encarnatorio, que de ninguna manera lo podemos separar de lo que le sucede a la Tierra. Acuérdense que humus es la palabra que une humanidad con hombre. Hombre es varón y mujer para que no haya confusiones de ningún tipo. Nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, separar lo evolutivo de ambos con la imagen del hombre que se va formando. Lo pidió expresamente Steiner, que nuestro pensamiento, aunque sea allá en el subconsciente, luchar contra eso, no lo haga. Que no nos imaginemos que el hombre es un mero producto del transcurrir del tiempo, porque no es así. Uno puede invertir esta imagen y decir, ¿no será, caramba, que a partir de la generación del ser humano la evolución se produce y no al revés? ¿Qué les da más gana de aceptar? A partir de lo que el hombre va haciendo, la evolución se va produciendo. Entonces las fuerzas que han actuado ya desde la caída, estamos hablando de la época lemúrica ya, o sea, la época lemúrica es la repetición de la antigua luna ya en la Tierra. La caída, la que se relata en el paraíso, se produce ahí. Yo después los invito a que recurran a leer otra vez el inicio del Génesis para que se encuentren con algunas sorpresitas, aunque ya lo hayan leído antes, que me imagino que ya lo habrán leído, por supuesto. Pero vuelvan ahí a ver de qué hombre está hablando, porque ahí no hay una sola creación. Ahora no podemos detenernos tanto en esto, pues yo quiero ir a la pregunta de Sergio. Cuando el ser humano sale de la época Atlante, ahora tengo que pegar un salto forzosamente. ¿Cómo andamos de tiempo? Que no tengo reloj acá. Vamos por 1 hora, tenemos tiempo. Sí. Ah, bueno. Cuando salimos de la época Atlante, que fue, esa civilización fue destruida por un gran cataclismo donde predominó el elemento agua. Aparentemente ahora nos va a tocar otro elemento, si es que el ser humano no puede con su moralidad. Y esto no es un castigo divino, cuidado. Porque la Tierra también tiene sus procesos propios, pero que dependen estrechamente de cómo el hombre porta o no las fuerzas luciféricas y arimánicas en sí. Esto no viene de afuera. También. Pero, por ejemplo, cuando se acercaba la época, no, ya estábamos en la época desencadenada greco-romana, ¿no? Las almas habían llegado a una situación crítica, trágica, que es muy difícil poder decir una frase tan trágica como esta. Las almas
habían perdido la capacidad de volver a encarnar. Es muy difícil poder encontrar una frase que refleje esta tragedia para todos y tan terminal. Y este es el motivo, no digo el único, pero sí el motivo central, porque en realidad ese camino que hace el Cristo hacia la humanidad había empezado muchísimo tiempo antes, hace necesaria la encarnación de ese ser que vuelve a restituir con fuerzas nuevas todas las instancias, hasta las jerarquías espirituales. Acá no podríamos entrar en el detalle de este tema, pero nosotros cuando ahora nos encontramos ante problemas que se pueden atribuir a lo telúrico, nunca son solo telúricos. Por todo esto que estuvimos hablando, la Tierra misma está tomada en su interioridad por fuerzas que en la periferia actúan como entidades creadoras, pero cuando penetran en la Tierra son encantadas por fuerzas de realmente de mucho poder impedidor. Acuérdense que hay jerarquías espirituales arimánicas y jerarquías espirituales luciféricas. ¿Y qué la puede sacar de ese encantamiento a la Tierra? Actos morales libres del hombre, que es una redundancia decir acto moral libre, porque no puede haber nunca un acto moral que no sea libre. Y siempre un acto libre va a ser moral. Y esto es lo que se le pide al ser humano. Acá, bueno, pueden recurrir al que se le animó, ya sabrá me estoy refiriendo a Filosofía de la Libertad principalmente, donde ese Steiner tan jovencito ya escribe lo que escribe, de cómo Mariano Casaneta habló de fantasía moral, de la intuición moral y de la técnica moral, ¿no? Primero intuición, después fantasía, después la técnica moral. En realidad son las tres instancias donde nosotros tenemos que ser absolutamente libres creadores o creadores libres. Con eso nos vamos a transformar en seres morales. La moral no viene dada. La moral no es del pasado. La moral existe, dice al final de ese capítulo 9, gracias al hombre. Ahora, si nosotros nos queremos quedar en ser mandados, nos vamos a quedar en la faceta de ser criaturas. No vamos a tener más remedio que creer. En el sentido de creer porque así lo dijo otro. De la otra manera nos vamos a transformar de criaturas en creadores. Y este es el destino en el cual está comprometido Micael. Es muy importante saber que Micael cree en nosotros, pero cree de las dos acepciones del término. Desear que él cree en nosotros, creando, pero también que cree de creer en la posibilidad del hombre que viene. No es poca cosa. Además es un aliado descomunal, nos deja sin excusas. Es el que le permite al ser humano hacer el camino correcto hacia el Cristo.
Pero hay un problema, acá está la explicación de por qué parecen tan más potentes las atrocidades de la maldad que lo que es un camino del bien. Porque las fuerzas del bien nunca se van a hacer combinativas. Nos van a dejar libertad absoluta. Las fuerzas del mal sí necesitan hacerse explícitas. No sé si no se dieron cuenta que en estas cataratas de conferencias por Zoom no hay ninguna que proponga defendamos el materialismo, reunión por Zoom gratis. No hay nadie, porque no necesita ser defendido. En cambio nosotros hartamos, porque creo que hasta nos ponemos cansadores, con esto de tratar de traer, digamos, a lo espiritual en el ser humano como concepción, como se pueda, en lo posible. Quizás uno de los principales peligros, ¿no? Incluso siguiendo tus palabras, Miguel, uno de los principales peligros por el cual puede pasar el ser humano es ni más ni menos que el olvido, ¿no? El olvido, el gran olvido de sí mismo, ese olvido que, bueno, está bien, en parte funciona cada vez que uno vuelve a encarnar en la tierra, porque uno olvida mucho o todo de la vida anterior, pero también el olvido de, a ver, en ese ejercicio de la libertad, ¿por dónde voy? ¿No? Más de una vez viene la famosa imagen de, bueno, a ver, yo voy caminando mi camino y me llego a una esquina que en realidad no es una esquina de 4 esquinas, sino es una esquina de 8 esquinas, supongamos. Entonces, yo estoy ahí, en esa encrucijada de tiempos. ¿Para dónde voy? Voy para acá, voy para allá, voy para acá. Todas las esquinas seducen, porque todas pareciera ser que dicen, es por aquí, no, es por aquí. Entonces, si no uno le hace lugar a todo esto que llega, digamos, ¿no? Quizás podría hasta aumentar su grado de confusión, porque podría ser por acá, podría Claro. ser por allá, podría ser por allá. Sin Claro, embargo, en el silencio interior, quizás, uno de esos caminos sería el que podría llevarnos a esta famosa no yo, sino Cristo en mí. uno de los temas que yo tenía previsto abordar, pero no va a ser posible, podríamos hacer una charla especial sobre ese tema, es la piedra fundamental. Cuando Y quieres. la piedra fundamental es, ¿qué le pide al alma humana? Lo primero que le pide que ejercite es la recordación espiritual, pero también le pide la reflexión espiritual en la calma del pensamiento, en el equilibrio del alma. La recordación es en la profundidad del alma. Pero como tercer pedido, le pide que ejercite la visión espiritual. Lo manda al futuro, en la calma del pensar. El estado de calma, tanto, bueno, sí, anímicamente, porque el pensar es una virtud del alma, es el que más actividad interna requiere. Lograr la paz es de mucha actividad interna. Al contrario, dejarse llevar por la no paz es comodísimo. Uno pone el automático y listo. Pero esto, cuidado, al principio del cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, cuando habla de la quietud interior, presten atención a lo que Steiner nos está diciendo y pidiendo. Por ejemplo, hay una imagen que nosotros la tenemos olvidada de los primeros
siglos del cristianismo, que son las catacumbas romanas, ¿no? Nosotros tendríamos que, y más, por ejemplo, en estos tiempos estamos verdaderamente, uno puede hacer esta analogía, en esas catacumbas. Bueno, sí, nos mandaron a la catacumba, nadie elige por sí mismo ir a la catacumba. Sí, pero eso podría cambiar. Yo podría ir voluntariamente a mi catacumba a ver con qué me encuentro, a ver con qué actividad mía propia me encuentro ahí oscura. Y la actividad que hubo en esas catacumbas fue tan grandiosa que fue la que permitió que en el siglo IV era el cristianismo, era la religión oficial del delirio de los césares romanos, cosa inconcebible. Pareciera ser que la paz no solamente se puede llegar a generar con el simple hecho de no pensar, ¿no? Porque en algún momento el propio Steiner ha dicho, ¿No? en la ventana entre un pensamiento y el otro habla el alma. No Claro. solamente eso, ¿no? No solamente eso, sino una cuestión de actitud, de voluntad, de, bueno, de... Sí. Como hay una secuencia muy interesante que Steiner menciona, que es el asombro, la veneración, la sabia concordancia y la entrega, finalmente. Entonces, a partir de ahí, entonces ahí sí, este pensar puro, ¿no? Se nos acerca en algo que es mucho más grande que una simple imagen. Es... Pero ahora, Sergio, tenemos un desafío bien moderno, bien contemporáneo, Sí. que es un poco lo que dije al principio, al final no vamos a tener tiempo de desarrollar. Nosotros tenemos el corazón endurecido por esta imposibilidad de digerir las imágenes que se nos presentan. Acuérdense que el ser humano, por una razón evolutiva, fue transformado allá por el siglo XV, desde los mundos espirituales, por supuesto, en un ser de cabeza, en un ser cefálico. Venía siendo un ser de corazón y uno podría decir, uy, ¿qué favor nos hicieron estos tíos? Sin embargo, es la única manera, porque ¿quién no quisiera ser un ser de corazón? Sí, pero me lo regaló el padrecito. La idea es que el ser humano vuelva a ser un ser de corazón, pero porque él lo quiere, porque él va a trabajar para eso. Entonces a ese corazón que está endurecido, acuérdense, estamos hablando de lo rítmico, de lo que tiene que hacer de puente entre el endurecimiento tremendo que hay acá y la dispersión mística que puede haber abajo. Vamos a hacer esas dos polaridades, a riesgo eso. La antroposofía viene precisamente a decirnos, ¿sabes, ser humano, que cada vez que encarna un bebé está encarnando un sol en la tierra? Y no es en sentido metafórico. Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto último que nos estás diciendo en el sentido de que el verdadero sentido de lo que es el sol interior, el Cristo Sol, ese punto tan maravilloso, ya que mencionás el corazón, ¿no? De unión entre este devenir, el que nosotros vamos llevando en cada una de nuestras vidas, y nuestra propia eternidad que nos contempla a cierta altura, con mucho silencio, pero bueno, nos contempla también, ¿no?
Y es como que, Así, bueno, ahí nos metemos en los misterios del yo, pero hay como que el yo va hacia su triple esencia, como en algún momento Sergei Prokofiev lo ha mencionado. Pero es este el punto, o sea, el punto es poder estar en coherencia y en presencia de nosotros mismos. Y realmente, si podemos mejorar esto en cada uno, mejoraremos nuestra vitalidad. Y si mejoramos nuestra vitalidad, también mejora nuestra defensa. Y todo lo demás, bueno, tendrá que hacer su camino, pero seguramente no nos va a llegar de la misma manera, ¿no? Yo creo que este es uno de los también puntos para considerar. yo haría esta analogía, si me permitís. A ver, Así como en lo estacional, en estas franjas de la Tierra que nosotros tenemos bien marcada las diferencias de luz entre el invierno y el verano, cuanto más oscuridad tenemos afuera, más luz y más conciencia tenemos adentro, así también en el otro caso. Ante una oscuridad que se nos presenta muy preocupante por fuera, es un desafío a fortalecerse internamente. Esto no quiere decir que, qué bien que vino el COVID, porque entonces la humanidad se va a despertar. No, yo no digo nada de eso, porque además no es así. Uno tiene que lograr poder leer el mensaje que me compete a mí individualmente, antes de entrar a hacer un análisis sociológico de la cuestión. Pues, ¿puedo obrar yo como ser cósmico terrenal? Una de las preguntas que ¿me veo a mí como ser cósmico terrenal? y además si me asumo o no me asumo como creador, porque si no, Bueno, está esto que vos también mencionás, que también podríamos decir que es época precrística. Total, sí, hay un oráculo, yo voy a buscar, los dioses, los buenos dioses van a acompañar mi buen camino y ya está, listo. Estoy a claro. cubierto, ¿no? Me pongo una capa protectora y ya está, se acabó el problema. Y no es así, justamente estos tiempos están exigiendo de todos y cada uno generar un efecto transformador, de uno y de todo. De ¿En qué todo. se transformaron esos misterios antiguos donde era necesario el hierofante? Los demás miraban, acompañaban, pero el único que actuaba ahí era el sacerdote, ¿no? ¿En qué se transformó ahora? Ahora es el encuentro humano y el acordar en ese encuentro. Acá ya estamos hablando de dos corazones. Si un corazón es el sol, ¿qué serán dos corazones? Eso es el verdadero encuentro humano. En verdad es lo ritual que nosotros tenemos que practicar. Y el verdadero encuentro humano es ir a ese encuentro interesados en el otro. Porque cuento con que el otro se está interesando en mí. Un ser humano libre, dice Steiner, cuenta con eso, no lo exige, cuenta de antemano, que también es una forma de otorgar libertad. Maravilloso, Miguel. Realmente nos estás dejando a todos y a cada uno seguramente con el corazón abierto más que con la boca abierta, diré, ¿no? Porque es el efecto que se siente de tus palabras bueno, y de todo lo que es la antroposofía en sí, algo que seguramente
como a más de uno le habrá pasado de, uy, qué interesante que es todo esto, a ver, qué libro me recomiendan, por dónde empiezo, por dónde voy, y en realidad es un camino que bueno, que uno va siguiendo y todo, siempre todo está como enriqueciendo y enriqueciendo mucho. Si me permitís, vamos a empezar a dar lugar a alguna pregunta, alguna inquietud en estos momentos. Vamos a pedir, si por favor son tan amables, de escribirnos en el chat. Yo voy a tratar de tomar, a ver, algunas de las cuestiones que aquí están apareciendo. Bueno, habían pedido que se reitere el mantra, después aquí alguien lo escribió. El mantra que habías mencionado, el del puente. Y vamos a ver acá, a ver qué podemos encontrar. A ver qué podemos encontrar como pregunta. Digo que es difícil porque como uno entró en la imagen de lo que se estuvo mencionando, entrar acá no es fácil. A ver, 2 nuevos mensajes. Bueno, muchos están agradeciendo, muchos están diciendo que están conmovidos ante tu mensaje. Es verdaderamente una belleza esta conversación. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, yo trato de ver las preguntas que pudieron haber escrito. Acá tenemos. Miguel, ¿son los sueños alguna clase de guía? ¿Ayudan en la construcción del yo? Pregunta Judith. Bueno, sí. El buen dormir es realmente necesario, y no solo para el que duerme, sino que yo tengo que tomar conciencia de que cuanto más pensamientos espirituales yo pueda tener durante el día, más campo fértil para los difuntos que vienen a abrevar en mis sueños voy a ser. El yo en realidad se construye porque el yo es. Al yo no hay que construirlo, es el único que es. ¿Y para qué se toma el trabajo de encarnar? Porque es él el que encarna. Y esto es una de las preguntas centrales, ¿no? El yo necesita ir a buscar provisión espiritual cada vez que dormimos. Nosotros no nos vamos a dormir porque nos cansamos. Precisamente es al revés, nos cansamos para ir a dormir, porque necesitamos subir a buscar estas provisiones de seres espirituales que tenemos después que traer a la tierra. Yo diría a la pregunta que tendría que afinarla un poquito, pero está muy buena, no es una crítica, que el yo se construye permanentemente. Acordémonos que nuestro yo, que tiene su arquetipo en el yo de Cristo, ni más ni menos, está llamado a ser la entidad jerárquica, creadora del amor y la libertad. Nos están esperando, porque es una virtud que no está todavía en ese fabuloso mundo espiritual de las 9 jerarquías que conocemos. Nos están esperando como 10ª jerarquía. Y claro, el yo es el maestro de ceremonias. El yo es el soberano, como lo describe Steiner en Ciencia Oculta cuando describe cómo podemos llegar a plasmar el alma consciente. Y por eso esta época es tan decisiva. Esta encarnación y la siguiente para nosotros, los que ahora estamos encarnados,
son decisivas, son las dos únicas que vamos a estar, digamos, vivenciando la época de la conformación del alma consciente. ¿Y cuál es la característica fundamental? Vamos a buscar la verdad por sobre toda otra cosa. Esto el alma racional no puede llegar. Y eso es tarea del yo. El yo es la que va a ir conformando, si bien después nuestra alma se va a hacer uno con el yo en su parte cristificada. ¿Sí? Cristificada en el sentido de esto de la libertad y la individualidad. No lo mezclemos con confusiones dogmáticas ni nada por el estilo. Veamos esto como las fuerzas crísticas, como verdaderamente fuerzas creadoras en nosotros. Y además, que son fuerzas creadoras que también surgen desde nosotros, ¿no? Bueno, claro. Así. Ahí es donde nos vamos a transformar en creadores. Exacto. Sí. Aquí nos está preguntando Vania, ¿cómo se puede hacer para hacer humus para la tierra? ¿Cómo puedo ayudar a sanar el planeta? Hay una virtud que une mágicamente las que considero yo tres actividades esenciales de la humanidad actual, que es la medicina, la pedagogía y la agricultura. Y las tres están unidas por la voluntad de sanar. Solamente haciéndome yo, digamos, el preparado biodinámico, hacer de mí mismo el preparado biodinámico, o sea, que me transforme en un sacramento para la tierra, voy a tener ese efecto, voy a provocar ese efecto. O sea, es llegar a no ser yo y que alguien ocupe ese lugar. El problema es cuando uno deja de ser yo y lo deja a merced de cualquiera. Por ejemplo, cuando me tomo el segundo vinito. Para dar un ejemplo cotidiano, acuérdense que el vino está dentro de la lista de los alimentos, el alcohol, ¿no? Pero yo lo traigo porque en esto no hay no estamos muy conscientes de lo que significa cuando el trago que pasa el límite deja libre el lugar del yo. Y ahí nos tenemos que preguntar, ajá, ¿y quién toma ese lugar? Bueno, Sergio como médico les puede decir mucho más que yo en esto. Es muy importante, sí. Ahí, bueno, por supuesto, uno ya está como abandonado de alguna forma, pero una vez escuché decir que el que va por el segundo trago o el tercero está de alguna manera dejando la posibilidad de poder acceder a esto que estamos incluso mencionando desde la meditación o desde lo que es la percepción de otros mundos y de otras jerarquías, y bueno, como que dice, bueno, está bien, la clarividencia o la imaginación, la inspiración, queda para otra vida. ¿Por qué? Porque vamos por el segundo trago, por el tercero, y eso es como que, bueno, no es precisamente para que el ser humano se encuentre, ¿no? Acá nos están preguntando, sí. A mí me molesta mucho dar una imagen de moralina, porque esto no es una cuestión de moralina para comportarse de determinada manera socialmente, no. Yo lo tomo como ejemplo aséptico.
a esto, de lo que sucede cuando yo me abandono. Aquí Juan está diciendo si por favor podría llegar a explicar, a ver, quisiera saber qué es lo que piensa Miguel sobre las manifestaciones de las esferas en el interior de la Tierra. Está toda la serie de Steiner al respecto, las capas de la Tierra, y cómo esto influye en la agricultura y en la vida del hombre. Yo creo que Claro. esto es para Bueno, otra charla. sí, claro, pero Muy sí se puede perfectamente decir, yo voy a nada más que a tomar el ejemplo máximo que puedo tomar en estos casos. ¿Por qué el Cristo tiene que descender hasta el mismísimo centro de la tierra? No se hizo un viajecito de placer. Y Él no va a echar a nadie ahí. Él se va a unir con esas fuerzas para comenzar un proceso de verdadera redención. El ser humano en su devenir futuro tiene esa gran tarea. Tiene que redimir a estas entidades que hoy parecen tan impedidoras y tan maléficas. Ahora, esto no se logra sin esa creación moral. El hombre primero tiene que ir a conocer moralmente lo que es la materia. O sea, con una ciencia totalmente cristificada. Esto es una de las grandes cuestiones que Steiner en el final de su vida y en el curso de agricultura fue percibido así por quienes escriben crónicas después del curso. La misión de cristianizar la ciencia. Cuando estamos embaladísimos hacia el otro lado todavía, ¿no? A ver, primero hay que frenar para después, más o menos, ver para ver y después volver. O sea, es titánico. Acá hay algo que más o menos se está relacionando a lo que estás diciendo, y es, si el ritual de encuentro del ser humano es vital para el proceso evolutivo, ¿cómo se puede llegar a ver la llegada de la inteligencia artificial que está reemplazando este encuentro entre humanos? Claro, ya lo está reemplazando y ese es el ataque más frontal. Porque en realidad el ser humano necesita de ese acto social. El Cristo no actúa en lo individual solamente. Actúa con mucha más eficiencia en los encuentros sociales, donde dos o más, etcétera, ya lo saben, ¿no? Entre medio. O sea, nosotros tenemos, por un lado, una primaria obligación de ser egoístas para poder constituirnos a nosotros mismos. Nuestra individualidad se va a construir con ladrillos de egoísmo, como virtud. Llega un punto que yo me constituyo tanto a mí mismo como individualidad propia, por mí mismo, que me empiezo a donar a mí mismo voluntariamente a la necesidad del otro. No hay forma de interesarse verdaderamente por la necesidad del otro sin un acto social de esta índole. Esto ya muchas personas lo hacen y a veces sin tener plena conciencia. Tenemos que llegar a hacerlo conscientemente. Porque esa es la forma de traer las fuerzas de Cristo a la tierra.
Entonces, cuando Ahriman o Lucifer nos vienen a visitar, no se encuentran conmigo. Y ahí empieza una redención. Se encuentran con él. A ver, a ver, a ver. Acá hay una pregunta que dice, trabajar sobre la comunicación amorosa y empática me acerca al camino del encuentro con el ser crístico. ¿Cuáles son las herramientas que tengo más al alcance de la mano para ello? La primera herramienta soy yo mismo. Y la segunda herramienta es tomarnos en serio que el cristianismo no es amarás a tu prójimo. Eso fue precristiano. Amarás a tu enemigo. Amarás al que te ultraja, al que te daña. Mateo 5, si se quieren preocupar un poquito más. 5:42, creo. Amar al prójimo y también como a sí mismo, o sea, no perderse de vista también uno, ¿no? Sí, pero No, ahora no alcanza. claro. Ahora es amar al enemigo. Si no, no estamos hablando del cristianismo que viene. Claro. Y cada uno tiene derecho a quedarse varado en el cristianismo que fue. El cristianismo está en permanente evolución. Ahora estamos en la manifestación del Cristo en lo etérico, revelación central, si la hay, de la antroposofía. Pero bueno, ahí está el camino kármico de cada uno, ¿no? El destino. Karma y destino son sinónimos, no hay que hacerse mucho rollo con esa dualidad. Y una de las preguntas es, ¿yo a qué vine acá? Probablemente quizás uno ni se lo plantee, porque, digamos, una vida puede ser desde lo que la antroposofía misma nos está planteando, y la otra es el famoso me pongo en piloto automático. Total, la vida me lleva, pero bueno, así va la cosa, ¿no? Uno va siendo llevado en andas, más o menos. Es Sí, algo así. a tus preguntas sobre la relación con la Tierra es directa. Es directa. A hombre dormido, tierra dormida. Ni más ni menos. Acá justo hablando de hombre dormido, bueno, es más o menos lo que estás diciendo. Nos preguntan qué pasa en el caso de una persona que pasa por un cuadro de Alzheimer. En ese caso no se puede ejercer la recordación de lo espiritual. ¿Cómo opera lo espiritual en el Alzheimer? No, no se puede, o sea, no puede él por sí mismo, pero uno lo puede hacer por él. Si yo puedo establecer una relación de yo a yo con un difunto, ¿cuánto más lo puedo hacer con una persona que todavía está viva, aunque porte un Alzheimer? Ahí, miren, el Evangelio está lleno de estas situaciones donde, ay no, pero no podríamos entrar a hablar a esta altura de la charla de estas cosas. Pero me lo Pero anoto, Miguel, me lo estoy anotando. Sí, sí. pero para no quedar descortés, si, yo voy a dar un ejemplo rápido. Si yo veo una persona con el brazo enyesado, digo, uy, ¿qué te pasó? Ah, qué bueno, que te mejore. Ahora, si veo una persona con los dos brazos enyesados, ya no se lo pregunto igual, ya me preocupo. Y digo, che, ¿cómo te puedo ayudar? Imaginen si es
los dos brazos y las dos piernas encesadas. Ahora, cuando vemos una persona que está paralizada de alma, no se nos mueve un pelo. ¿Qué nos pasa? Algo nos está pasando a nosotros, no a él. Además, Es tremendo, ¿eh? hay uno de los episodios que relata el Evangelio, que ese famoso que lo bajan por el techo como si fuera una cosa normal. Yo, por ejemplo, voy a tu casa y como no me abrí, me subo al techo y entro por el techo. Y 4 bajan justo ahí estaba el Cristo, por supuesto. Entonces, ¿qué le dice el Cristo? La fe de ellos te ha salvado. Es genial. No del que está siendo bajado, sino la fe No, que lo están colocando ahí, por precisamente ahí. supuesto que primero le pregunta si se quiere sanar, que es una pregunta que uno dice, pero está loco, ¿cómo le va a preguntar a un tipo que hace 40 años que no camina si quiere caminar? Sin embargo, se lo pregunta porque está el yo hablando con el yo, no le está diciendo, no le está hablando de las piernas, le está hablando de otra cosa. Entonces, cuando dice que sí, le aclara, bueno, la fe de ellos que lo llevan, porque él no podía ir solo, te ha salvado. A propósito de querer recibir la ayuda, nos están preguntando qué se puede hacer cuando sentimos de repente el impulso de ayudar y nos encontramos con un rechazo de antemano. ¿Tenemos que quedarnos en silencio hasta que suceda un momento propicio para la ayuda? Es probable, pero también uno puede empezar a hacer el arte de las preguntas. Y esto es infinito. ¿Dónde te duele? ¿Por qué te duele? Pero no, digamos, desafiante, No, sino, pero sí, con el corazón encendido, porque si no, vas y ayudas a otro, te diría un positivista. Pero hacer preguntas. Y uno se tiene que preguntar, pero realmente lo que yo estoy ofreciendo, ¿es una ayuda? Porque darle plata a una persona puede ser un perjuicio. Den, ¿eh? No, no es para que no den. Pero en determinados casos puede ser un perjuicio. Si bien es lo mejor que se puede dar el dinero. Porque si yo regalo bienes, lo condiciono. Si regalo dinero, le doy libertad. Cuando el Cristo le dice al joven rico, bueno, ahora vende todo, primero lo manda a que venda. Se trata de esto, para que le dé libertad a los que reciban. Y no importa lo que hagan, el asunto es que hagan libre. Sí, importa también, pero no es lo principal, ¿no? bueno, y a ver acá, a ver cómo podemos contestar esto, porque nos dicen que existen unos ciertos ejercicios meditativos para encontrarse con el ángel. ¿Cómo conectar con el arcángel? ¿Existe algún ejercicio especial para buscar el arcángel? Es una pregunta compleja, ¿no? Lo que pasa es que el arcángel no es individual. Claro. Ni siquiera el arcángel es individual. Si yo hago una conexión correcta con el ángel, con el mío, inmediatamente estoy conectado con el arcángel y el arcángel, porque el ángel es el representante de los tres ante el alma humana.
o sea, de la tercera jerarquía, que es la que actúa en el alma humana, directamente. Acá nos preguntan, sí, perdón. La clave es el ángel. Claro. Vuelvan a la conferencia famosa del 9 de octubre del 18, ya va a cumplir 102 años. A ver, ¿qué nos está diciendo que nos va a pasar si nosotros no tenemos en conciencia el ángel? Ármense de coraje, porque es duro. Pero esto es mejor que lo tomemos en serio, porque ¿saben lo que nos llega a decir ahí Steiner? Que hasta los ángeles, dice, sufrirían ellos mismos una transformación de la que no puedo hablar aún. Porque pertenece al misterio del Señor, ¿no? Muy pocas veces, está en algunos tramos de conferencias, es como si se frena y aclara que no puedo hablar de esto ahora. ¿Y eso en qué situación va a ocurrir? Si yo en vigilia, con mi conciencia de vigilia, no trabajo con mi ángel. Por lo menos en un momento del día, tenerlo presente, pedirle, no favores, porque en realidad lo principal que le deberíamos pedir al ángel es, por favor, ángel mío, haz que cuando salga yo de mi pieza no dañe a nadie. No favores, sino que me permita no dañar. Bueno, y es la conferencia donde él habla de la medicina, la tecnología, y la tercera es la más preocupante, porque él dice que se engendraría algo con lo que el hombre se encontraría al despertar. Y está relacionado con conocimientos, dice, que se relacionan con el misterio del nacimiento del ser humano, de la concepción del ser humano y con toda la vida sexual. Por supuesto que está hablando de condiciones absolutamente morbosas que se tomarán por saludables, dice. Está completo el cuadro. Ármense de coraje y léanla, porque esto ya está escrito hace 102 años, está dicho. Lo que pasa es que no lo tomamos en serio. ¿Cómo se escribió hace más de 100 años y tiene una vigencia? Ah, sí, la descripción que hace ahí de Internet es increíble. Absolutamente. Acá creo que para redondear, ¿no? Dada la hora, nos están preguntando si podemos ampliar un poco sobre la imagen de la catacumba. Dice, sentarse a contemplar en su catacumba al encontrar la oscuridad es la oportunidad de transformarla en virtud. ¿Puedes mencionar algo al respecto? O sea, si se pudiera ampliar un poquitito la imagen de la catacumba. Mira, yo a esto no lo he trabajado, a mí se me ocurrió la imagen de la catacumba para plantearlo en determinados grupos que nos preguntábamos al inicio del encerrón, qué hacer, qué no hacer, qué esto, qué lo otro. Y yo decía, mira, en una de esas es un momento de bajar a las catacumbas y quedarse, pero no en esa
tranquilidad del sótano donde me voy a dormir una siesta fresquita en verano, sino bien activo, ¿no? Eso es la imagen que yo pretendo dar con esto, que ahora surgió, no lo tenía para nada previsto, pero surgió, es esto, ¿no? De ir a reflexionar. Nosotros todos los días tenemos que bajar a nuestras propias catacumbas. Hay un ejercicio muy interesante que también tiene cierta relación con lo catacúmbico, si se me permite la palabra, y es este hermosísimo, digamos, ejercicio o recomendación que nos da el propio Rudolf Steiner cuando nos habla de hacer la retrospectiva cada día. Así que cuando nos terminamos el día podemos hacer la retrospectiva. Bueno, eso facilita ciertas cosas después, ¿no? Es como que aumenta nuestra percepción y nuestra vida anímica y anímica espiritual también. Nos dicen, para ver sobre el ángel, leer el ciclo El ángel y el cuerpo astral, ¿no? El GA 182, lo están mencionando. 182, ¿sí? Es una conferencia de 7. Ajá. Pero el ciclo entero, por supuesto, vale la pena. Por supuesto. Es un ciclo imprescindible. Es del año 18, octubre del 18. Octubre del 18, perfecto. Bueno, entonces, como para redondear, y bueno, vamos a ir dando por finalizado este encuentro. Esto seguramente nos está trayendo más que una pregunta. Nos podríamos considerar dichosos, supongo, y Miguel va a compartir, espero, que si nos quedamos con preguntas es lo mejor que nos puede pasar, porque eso generará nuevos caminos, quizás para todos y para cada uno. Vendrán nuevos encuentros. Si alguna pregunta quedó por responder, después las estaremos leyendo prolijamente con Miguel y las estaremos contestando. Y en este momento, si alguno de ustedes quisiera activar su micrófono y saludar, están todos invitados. Pero, digamos, hagámoslo prolijamente, ¿sí? Ok. Así que, muchas gracias. Un saludo. Gracias, Marta. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel y Sergio. Muchas gracias, Miguel. Hermoso. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Abrazos de Venezuela. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Miguel, gracias, Sergio. Excelente, Sergio. Gracias. Muy bueno. Muy interesante todo lo hablado. Gracias. Gracias a vos. Gracias por el Muchas gracias. Sergio. Muchas gracias, Sergio y Miguel. Sergio. Gracias, Miguel. Un abrazo. Sergio, también Espero la próxima conferencia. Bueno, Ya estamos pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel y Sergio. Muchas gracias. Abrazo, Inés Iturralde. Hace mucho que no nos vemos. Muchas gracias. Precioso. Muchísimas gracias. Sandra y Fran.